porque en el día de ayer nosotros charlábamos y hablábamos de este tema. Justo ayer charlábamos con Soledad Varela de la forma en la que se están haciendo estas auditorías, el tema de discapacidad y demás, todo lo que está sucediendo ya hace un par de días en la provincia, distintas localidades y demás, esto que está llevando adelante Nación, y que, con claridad muestra, por lo menos y por decirlo de alguna manera, muchas irregularidades, y que genera y ha generado incluso hasta la intervención de la provincia, ¿no? Con esa denuncia, esa acción judicial para frenar lo que tiene que ver con acciones que están llevando a que mucha gente se quede sin la pensión por discapacidad, gente que ya la tiene asignada y que lógicamente tiene una discapacidad, pero el tema de las auditorías sigue siendo una situación realmente muy compleja. Ayer lo ocurrido en 25 de mayo, ayer 25 de mayo, lugar en el cual la cosa fue incluso más allá, porque terminó con incidentes, incluso con esta gente viniendo desde Buenos Aires que terminó discutiendo con intendentes, agrediendo a la prensa, ¿no? Porque hay un colega de la zona centro, ¿no? Que habitualmente trabaja también en las coberturas, es aquí, trabaja con la gente de Crónica, ¿no? A nivel nacional, es aquí también su corresponsal. Fue agredido en el día de ayer, Ortiz, el apellido del colega que fue agredido por esta gente que supuestamente está llevando adelante una auditoría por las pensiones, que ayer, insistimos, directamente terminó en un hecho ya vergonzoso. La cosa ya era por lo menos muy extraña, digo, siendo buenos, decir que era por lo menos muy extraño, muy oscuro, muy turbio, toda la forma en la que se hacía. Nosotros lo venimos contando, pero no porque lo contemos nosotros. Ayer lo hablábamos con Soledad Varela, insistimos, gente que está en el sector, que trabaja con la gente que tiene un familiar o que tiene una discapacidad, y que en definitiva ya hablaba de eso, ¿no? De irregularidades. Los lugares donde se hacen, donde se convoca a la gente, no tiene nada que ver con un lugar que vos decís, bueno, acá se puede hacer una auditoría. Explicaba Soledad ayer cuando hablaba con nosotros que en San Ignacio, por ejemplo, lo citaron en un lugar y cuando llegaron a ese lugar le dijeron, sí, de acá a 400 metros se hace la auditoría. O sea, cosas muy extrañas. La gente que lleva adelante la auditoría no son profesionales, no había profesionales médicos para llevar adelante la auditoría, gente idónea, ¿no? Para hacer una auditoría respecto a la discapacidad, sea la auditoría que sea, respecto del tema puntual, en este caso, sería en definitiva lo correcto, ¿no? Uno dice, bueno, tratar de salir y explicar un poco todo esto, un profesional de la salud, de tratar de hacer su trabajo. Bueno, no había tampoco. En el medio también hubo una denuncia de un profesional de la salud, médico en Pergamino, que dijeron que acá estaban utilizando su sello y que él no estaba acá. O sea, más aún. Ayer pasa esto en 25 de mayo, donde terminó también con hechos de violencia, decíamos, un montón de gente esperando. Tuvieron que intervenir y lo hicieron también los intendentes. Ahí lo veíamos recién a Carlos Gorin, que es el intendente de Aurora, también discutiendo o terminaron las discusiones con esta gente que terminó agrediendo tanto a los intendentes como también a la prensa que estaba en el lugar, decíamos, y en la persona de este colega de la zona centro en el día de ayer. Incluso también la información en estas horas tiene que ver con que, bueno, estas personas fueron denunciadas, ¿no? Quienes agredieron fueron denunciadas por amenazas y agresiones físicas en el marco de estas auditorías, y fueron demoradas por un operativo cerrojo después en Campo Grande. Y fueron identificadas las personas responsables y sobre todo la principal acusada, que es una mujer, ¿no? Que es una mujer que es la que terminó agrediendo, insistimos, a la prensa en definitiva y a la gente que estaba en el lugar. Ahí decíamos, ahí lo vemos al intendente también. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que
a ver, gente de bueno, las intendencias y demás, lo que hicieron fue trasladar a los discapacitados a 25 de mayo. Gente de la zona tenía que llevar y las municipalidades siempre trabajan en eso, para que se haga la auditoría, entonces los trasladaron hasta ese lugar. Por eso muchos de los intendentes o varios intendentes estuvieron ahí y se pusieron al frente de todo esto, y cuando vieron que la situación derivaba en esa desprolijidad esa absoluta, esta es la persona, esta es la mujer que está, bueno, sindicada como la principal agresora, digamos, ahí, como persona que fue demorada en el día de ayer. Son 5 personas en definitiva, de Luciano Mangone, Andrés Báez, Caín Ioquich, Guadalupe Teixeira y Laura Báez, gente entre Mar del Plata y La Plata, de ahí donde están domiciliados cada uno. Bueno, la autora material de las agresiones, como vemos, sería Laura Báez, esa mujer que la vemos ahí, quien es la persona que fue señalado por el periodista Ortiz como quien la agredió, fue directamente denunciada de esa manera. Entonces, la situación deriva en todo esto a partir de lo que insistimos, viene ya mostrando desde un principio todas esas irregularidades de las que venimos hablando, ¿no? De falta de claridad en cuanto a la convocatoria, los lugares donde los convocan, quiénes hacen las auditorías. Ayer otra vez el mismo camino en cuanto a decir que nuevamente no había profesionales ahí, o había un médico con el cual trataron de hablar y tampoco nunca apareció, digamos. Supuestamente había un profesional médico, intentaron hablar con ese alguien que estaba sellando los certificados y demás, y tampoco apareció. Entonces, todo envuelto en un escándalo, estas auditorías que fueron levantadas. Después el tema empezó a caldearse. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué pasó? Hubo un momento en el cual levantaron la auditoría de forma abrupta y dejaron a mucha gente sin ser atendida. Había un montón de personas ahí, llega un momento que lo cortaron, Entonces, a partir de ahí, termina siendo todo este espectáculo dantesco, toda esta confusión absoluta en la cual, insistimos, terminan interviniendo también en el caso de los intendentes. Ahí lo vemos a Gorin, que intervino y terminó siendo también agredido verbalmente. La discusión ahí se la puede ver, ¿no? Claramente. Y después, sí, ya con la intervención de la prensa y demás, todo pasó a mayores. Todo el procedimiento terminó, decíamos, ya venía mal con lo que decimos, la forma, el lugar donde se cita, quiénes hacen la auditoría, todo es muy extraño, por decirlo menos. Pero además la cosa ayer se caldeó peor de lo que vemos y termina todo esto, esta confusión. ¿Por qué? Porque quienes estaban haciendo la auditoría tomaron la decisión de retirarse cuando no habían terminado. Digo, llegó cerca del mediodía y no habían terminado. ¿Por qué? Porque había un montón de gente, había mucha gente, decenas de personas que todavía estaban esperando, y abruptamente cortaron la auditoría y se iban, digamos, no iban a seguir. Entonces, a partir de ahí, claramente, la gente empezó a preguntar, ¿pero cómo se van a ir? Si acá falta toda esta gente, hay gente que vino de otro lado, Colonia Aurora, por ejemplo, mencionamos ahí a Colonia Aurora porque está el intendente, ahí lo vemos, que acompañó también a la delegación, digamos, que habían llevado. Fíjese toda la gente que había. Llega un momento que terminan cortando el tema de la auditoría y hay mucha gente que se quedó afuera. No había hecho el trámite. Entonces, definitiva, bueno, empezaron a reclamar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Cerraron la puerta y se iban. Hablan de... empezaron a cerrar el salón, juntar las computadoras, bueno, y después salieron para retirarse, ¿no? Quedó mucha gente afuera y a partir de ahí, bueno, empezaron las discusiones y demás. Y además lo que decían ellos es que iba a venir gente de ANSES o gente de Nación, de ANSES y de PAMI, que iba a solucionar todo lo que había que solucionar. O sea, todo muy poco claro. Hablan de, además, esta empresa, es una empresa la que estaba haciendo la auditoría, que fue contratada, o sea, que estaba cumpliendo con esa función. Por eso insistimos, cada vez
que hay una auditoría en un lugar distinto de la provincia, se profundizan por lo menos estas situaciones que son irregulares, en que en definitiva ayer, bueno, tomaron aún más, porque, bueno, con la discusión acalorada que se genera a partir de que se quieren retirar sin atender a toda la gente, los reclamos, bueno, después también cuando la gente de la prensa intentó hacer las consultas, los colegas que estaban ahí, bueno, en el caso de Ortiz puntualmente, no querían responder y bueno, se generó toda esta confusión y un tema puntual ayer otra vez en la zona de 25 de mayo. Así que, en definitiva, también esperar seguramente que alguien salga a dar una respuesta concreta, digo, porque acá la cosa es cada vez más confusa. Ya hablábamos las semanas anteriores, decíamos, no, acá hay gente que está haciendo la auditoría que no tiene un título, no tiene un respaldo, no tiene nada, no es médico, no es profesional, ya no es alguien idóneo para hacer una auditoría. Arrancamos desde ahí. El lugar donde los convocan, la forma en que los convocan, la forma que atienden a la gente, lugares que no son accesibles para personas con discapacidad, es otro problema. Y ahora se suma esto, ¿no? De dejar un montón de gente afuera, convocar a toda la gente, atender hasta cierto punto, dejar a otra gente afuera, y a eso sumar también, bueno, la agresión y todo lo que ha sucedido en estas horas, y que en definitiva se suma a un capítulo más para hablar de las irregularidades, de las notorias irregularidades. Después, insistimos, a partir de las denuncias que se hicieron, hubo denuncias ante la justicia, ¿no? Denuncia policial por parte de, bueno, en principio también del integrante, decíamos, de la prensa, del colega que fue agredido. A partir de esto, estas personas fueron demoradas y, bueno, identificando también a los principales responsables de todo lo sucedido. Así que, bueno, el tema sigue siendo increíble, ¿no? Una cuestión que va tomando ribetes insólitos para lo que es una auditoría. Insistimos que uno entiende, insistimos siempre en esto, es decir, uno entiende que puede ser siempre necesario, que está bien, los controles son correctos, digo, entender si hay gente que está recibiendo una pensión por discapacidad y no le conviene o no le corresponde, eso está bien, digo, eso no hay discusión. Ahora, cuando las formas son estas y deriva en todo esto, claramente podemos empezar a pensar que acá también hay algo que es raro. Digo, hay gente esperando, determinan cerrar la puerta, no seguir atendiendo. Cuando le hacen la consulta dicen que después va a venir gente de ANSES y del PAMI que va a solucionar todo. Y entonces, ¿para qué estaban ahí? Si no tenían la capacidad de solucionarlo, o no iban a atender a toda la gente a la que convocaron para esta auditoría. Y a partir de ahí todo lo que se genera. ¿Por qué no permitir? Porque lo que buscaban era no permitir, por ejemplo, que la gente de la prensa pueda informar para los colegas que estaban ahí. No porque sea algo fundamental, digamos, y decir, para funcionar en la auditoría tiene que estar la prensa, pero a partir de todo lo que se ha generado, era lógico que gente de la zona, medios en la zona, pudiesen acercarse a ver cómo funcionaba todo y que todo esté de manera correcta. Entonces vamos a caer en la misma otra vez de lo que ya estamos viendo en todos los niveles, ¿no? del gobierno a nivel nacional, tratando de evitar que se comunique, de la censura, ¿no? Estamos hablando de eso permanentemente en estas horas a partir de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional con las denuncias, los audios y demás, y acá lo mismo. O sea, pretendían que el que estaba haciendo su trabajo y que es periodista no pueda hacer alguna pregunta, no pueda mostrar lo que pasaba, no pueda estar presente en el lugar, no dar explicaciones de quién era cada uno, que son preguntas sencillas, ¿no? De saber quién es quién está haciendo el trabajo, por qué lo está haciendo de esa manera y por qué no atender a la gente que se estaba quedando afuera. Cuando hay gente, insistimos, que son discapacitados, o hay gente que va de familiar y que va con los papeles y que tiene que hacer el trámite porque realmente necesita el beneficio, y porque tal vez hay gente que también entra dentro del control, lo que decíamos, que seguramente tendrá que rever la situación. Bueno, es un poco lo que ha sucedido en estas últimas horas, sumando un nuevo capítulo a algo que, insistimos, debería ser normal y realizarse sin
inconvenientes en cuanto, digo, si usted lo organiza correctamente, insistimos en esto, si usted organiza la auditoría correctamente, que se audite el lugar que corresponde, con los profesionales que corresponde, atendiendo de la manera que corresponde a la gente, esto debería ser normal y no tener inconvenientes. Bueno, nosotros venimos hablando las semanas anteriores y los últimos días, y se han visto imágenes y hemos tenido información de las irregularidades en la que se está realizando estos procedimientos de manera permanente. Bueno, la muestra final y que confirma todo esto es lo ocurrido en el día de ayer, ahí en 25 de mayo, donde llegado a un punto, incluso se habla de una empresa, ¿no?, que es la que estaba encargada o como tercerizada en el servicio de haciendo estos controles, es la que, bueno, decide no continuar. Hablan de que llegó un llamado y que, bueno, dijeron acá no continuamos, hay que cerrar acá. Bueno, cuando quisieron hacerlo, lógicamente la gente que todavía estaba esperando empezó a preguntar, ¿cómo que no van a seguir atendiendo? No lo van a seguir haciendo si hay un montón de gente afuera que está esperando todavía. Y a partir de ahí, momento más tenso que se generó. Después decíamos también, y la confirmación con el correr de las horas fue a partir de las denuncias que se hicieron por parte de quienes recibieron las agresiones ahí en 25 de mayo, demoraron a los auditores ahí en la zona de la Ruta 8. En este caso, quienes fueron agredidos, hablamos de Ortiz, colega, ¿no?, Enrique Ortiz, que es colega de la zona centro, ahí la zona de Alem, pero estaba trabajando ahí también más allá de su labor con su medio, sino que también como corresponsal de Crónica TV, que es la otra actividad que él también desarrolla, ¿no?, es corresponsal de Crónica acá. Y a partir de ahí hicieron la denuncia, ¿no?, en la comisaría de 25 de mayo por amenaza, daños y agresiones físicas, lesiones leves durante este operativo, y a partir de ahí se inició la causa de la contravención en la primera instancia, y bueno, todo lo que se generó fue el operativo. Y una vez que identificaron a estas personas que ya se estaban, bueno, retirando el 25 de mayo, estaban a bordo de un vehículo, un Chevrolet Prisma. Hicieron los controles y el operativo los localizó en la zona de Campo Grande, ahí hablamos de la ruta provincial número 8. Estaban estas personas, ¿no?, que mencionábamos hace un ratito, presentes en el lugar, estaban en el vehículo, y todas personas domiciliadas en provincia de Buenos Aires, gente entre Mar del Plata y La Plata, las personas, y según las averiguaciones, bueno, también las filmaciones que se pudieron ver, habrían denunciado a la persona, a la mujer de nombre Laura, una persona que vive en Mar del Plata, que sería la sindicada como la que agredió, la que vemos ahí en la imagen, ¿no?, en esta imagen que tenemos ahí publicada, respecto de lo que era el momento de la transmisión también de Crónica TV. Y es esa persona la que está sindicada como quien agredió, en definitiva, y que estaba un poco más comprometida en el marco de todo esto. Según se informó también, los 5 auditores fueron trasladados a la comisaría de Campo Grande, sí, a unas cuestiones de trámite nada más y cuestiones legales, pero la que estaría un poco más comprometida, decimos, que aparece en las denuncias, es esta persona, Laura de nombre. Pero bueno, ahí está, esta es la imagen, esta es la persona que agredió. Ahí está, lo vemos al periodista, esto fue en vivo, ¿no?, incluso se pudo ver en el móvil en vivo que estaban haciendo, fue agredido. Así que la situación es más o menos esa a estas horas. El tema acá sigue siendo, más allá de la denuncia y lo demás, por supuesto que es muy grave todo lo sucedido, es la forma en la que se siguen haciendo estas auditorías. Ya, digamos, lo que vimos en las semanas anteriores y se fue denunciando y se fue contando, no hizo cambiar absolutamente nada en cuanto al procedimiento, en que se pueda mejorar. Las irregularidades son totales. Entonces, digamos, quiere el gobierno nacional aclarar cuestiones sobre las pensiones que se han otorgado por discapacidad, eso es en todo el país, de una manera que es aún menos clara, digamos. Está denunciando que hay irregularidades, que hay personas que han recibido las pensiones y no las tienen que tener, que insistimos es algo muy válido, insistimos, vamos a insistir siempre en eso. El control está perfecto, que hagan la auditoría está muy bien, que entiendan que hay que controlar cosas y se controle.
a todos nos parece el camino correcto, creo que es así, es lo que venimos diciendo desde un principio. El tema es que si vas a controlar de esta manera, si el control es peor que lo que tenías, no suma absolutamente nada, más aún cuando estamos hablando de personas que cuentan con una discapacidad, familias que tienen algún discapacitado en la familia y que ya, ayer cuando charlábamos con Soledad, ella nos contaba, por ejemplo, que hay gente con la que están trabajando que tiene la discapacidad, que no hay absolutamente nada que discutir en ese caso, y que ya no están recibiendo la pensión, que le han dado de baja la pensión antes de hacerle la auditoría o incluso antes de cumplir con los pasos necesarios, que son aquellos de mandar la carta de documento para que esta persona se presente a las auditorías y demás. Bueno, hay gente que ya ha sufrido la baja del beneficio, gente que realmente lo necesita. Así como insistimos, debe haber un montón de gente que no lo necesita y lo está recibiendo, y por esto esas auditorías son necesarias y hay que aclarar todo eso. Insistimos y siempre vamos a remarcar lo mismo, nadie está en contra de eso, de que se haga el trabajo, que se audite, se diga, mira, vos sí, usted no, señor, usted no, señora, usted no tiene que tener, ¿por qué tiene usted la...? Y después busquemos al que se la otorgó también, no solo la persona que tiene y que tal vez no le corresponda, que está en falta, sino busquemos al que se la otorgó, hagamos el camino que corresponde en todo eso. Es absolutamente correcto, eso no está en discusión. Ahora, si lo van a citar en cualquier lado, si la va a hacer cualquiera, si va, ¿podés hacerlo vos en una auditoría? O sea, si me llaman a mí a hacer una auditoría, y poco sabré de cómo hacer una auditoría y de qué tener en cuenta para saber si la persona que está ahí tiene una discapacidad o no. Con las personas idóneas, en el lugar que corresponde, de la manera que corresponde, sin faltarle respeto a nadie, sin agredir a nadie, está perfecto que se haga, y después aclarar todas estas cuestiones. Pero las irregularidades se siguen mostrando permanentemente en lo que son estos operativos, y ayer en 25 de mayo, insistimos, esto fue la cúspide, ¿no? Ya con agresiones, con incidentes en el medio y faltándole el respeto a la gente, básicamente. Más allá de la agresión y demás al colega, que es gravísimo, decíamos, faltarle el respeto a la gente, decir la forma en que se hace esto, y también en algún momento cortarlo. Llegó un momento, levantaron un teléfono, alguien le avisó por algo que había que dejar de hacerlo. No quiero pensar que alguien que le avisó que me está dando crónica, traten de no seguir, no quiero pensar que era por eso. Y levantó el teléfono a alguien y lo cortó, entonces cerraron la puerta cuando afuera había un montón de gente que todavía estaba esperando, ayer esperando para hacer, y se cerró ahí, siendo incluso, insistimos, gente que venía de otros lugares, de localidades más cercanas, porque tenían que llegar ahí para hacer el control y ser auditados. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Lógicamente en estas horas, y tratando ahí de poder cerrar un poquito y tener más claridad respecto de cómo ha sido todo.